¿Qué tal? Nuevamente, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta sesión sobre peritaje antropológico, cuestiones teórico-metodológicas, éticas y de poder en América Latina, que es un seminario que coordinamos con colegas de diferentes instituciones como parte de un grupo de trabajo de ALA, de la Asociación Latinoamericana de Antropología Social, y que está dedicada a comentar algunos de los trabajos publicados en un dossier recientemente publicado por la revista Vibrant. Y estamos el día de hoy reunidos para comentar dos trabajos que aparecen en este número especial dedicados al caso de México. Me presento, mi nombre es Luis Alejandro Pérez Ortiz, soy profesor en la UNAM, en su campus de la ciudad de Morelia, en el occidente de México, y soy corresponsable del Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado, y hago parte justamente de este grupo de trabajo de ALA. Tal vez para iniciar, tal vez podría darle la palabra, si estás de acuerdo, a Alexandra Barbosa, nuestra colega Alexandra Barbosa, que es la coordinadora de este grupo de trabajo. Alexandra, no sé si quieras tomar la palabra un momento. Bueno, me parece que sí, solo para decir que es un gusto muy grande tener este momento para, digamos, para dialogar, me acordé hace poco que hay una colaboración entre Brasil y México desde largo tiempo, en el área de la antropología y me parece que ahora se empieza la posibilidad de que lo hagamos también en el área de los peritajes, ¿no? Con sus particularidades, digamos, nacionales y sobre todo particularidades de una gran diversidad de pueblos indígenas y otras comunidades que acá son llamadas de tradicionales, ¿no? Como afrodescendientes y pescadores y hay varias otras, digamos, ocupaciones productivas que hacen con que se tomen los grupos su identidad a partir de estas actividades, ¿no? Y así que me parece que la intención con el GT de la ALA de poder tener espacios como esta oportunidad, primero con el dossier y ahora de dialogar también, ¿no? Sobre temas diversos y sobre todo pensar las las diferencias y también convergencias entre el trabajo de los peritajes en Brasil y México. También hay los colegas y las colegas de Argentina que me parece que todavía no están acá, pero han participado también con colaboraciones en el dossier. Y también, por último, para mí es un gusto conocer a ustedes así. No obstante sea, ¿no? Por las pantallas, Yuri, he leído trabajo suyo, en revistas de México antes de que yo pudiera escribir también mis trabajos acá en Brasil. Era un poco eso, ¿no? Y bueno, espero que podamos tener un diálogo muy productivo. Gracias, Luis Alejandro. Muchas gracias. Pues esperemos que sea el inicio justamente de un diálogo que se extienda por los próximos dos seminarios más que se realizarán sobre los casos de Brasil y de Argentina de este mismo dossier. Entonces esperemos que haya interés y podamos continuar este diálogo que inicia en la sesión del día de hoy en las experiencias también de estos otros dos países que hacen parte del dossier. Eh, pues bueno, la presentación del dossier, de los trabajos que hacen parte del dossier, comentábamos antes de iniciar la sesión, antes de comenzar a grabar la sesión, que viene también, aparece en un momento muy especial, en un momento muy coyuntural para el caso mexicano. Para los colegas que no están familiarizados con la situación en México, les comentamos que desde el año pasado, la más alta corte de nuestro país está presidida por un ministro que es un abogado indígena, que fue elegido a través de un proceso inédito para el Poder Judicial. Y es un abogado, no solamente que es un abogado indígena, es un abogado con una agenda de pluralismo jurídico.
También a la par estamos desde hace ya más de un año a la espera de una ley reglamentaria en materia indígena a nivel federal, que va a ser, hay muchas expectativas en torno a esta legislación. Estamos esperando justamente la ley secundaria de una reforma muy importante que ocurrió hace ya más de un año. Entonces, en el caso mexicano, me parece que estamos en una coyuntura muy interesante para pensar y para discutir lo que se ha hecho y lo que viene, ¿no? En el campo de la antropología jurídica, en el campo del interés por la colaboración de la antropología con el campo del derecho, que creo que va a ser muy interesante, ¿no? Y que me parece a mí que, por lo menos, yo tengo bastantes expectativas acerca de cuál va a ser ahora el papel de los peritajes, de los amigos de los tribunales y de algunos otros instrumentos que se han utilizado para poder tratar de hacer efectivos los derechos de pueblos y comunidades en nuestro país y que me parece a mí que ante esta reforma seguramente viviremos algún tipo de cambio importante. De hecho, pues los trabajos que se abordan el día de hoy sobre el caso mexicano, uno está dedicado específicamente al peritaje en el ámbito electoral, que ha tenido mucho auge la última década, y el otro está dedicado a un tema muy importante, que es el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Está a través de una experiencia justo muy importante que sienta un precedente eh, del estado de Oaxaca, justamente el reconocimiento de la jurisdicción en una comunidad en el Mixteca oaxaqueño. Entonces, estamos muy contentos de que las autoras, los autores hayan decidido participar en este seminario presentando sus aportaciones al dossier. Y también estamos muy contentos de que el día de hoy nos acompaña este, para comentar uno de los trabajos, Yuri Escalante Betancourt, quien es un antropólogo al que todos hemos leído, al que todos los que nos hemos acercado al peritaje antropológico hemos leído y hemos citado. Entonces, pues le damos la bienvenida también a Yuri, que nos acompaña el día de hoy como comentarista. Entonces, es un gusto para nosotros que esté en esta sesión, ¿no? Vamos a comenzar. Esperamos que nuestra sesión dure alrededor de 1 hora con 30 minutos como máximo. Y vamos a comenzar con las presentaciones de los dos trabajos eh, sobre México. Daremos el uso de la palabra a los tres autores que se encuentran con nosotros y posteriormente daremos el uso de la palabra al comentarista que hablará específicamente de uno de los trabajos, un trabajo dedicado al peritaje en el ámbito electoral. Eh, yo quisiera, para iniciar esta sesión, primero, ¿no?, compartir pantalla para que podamos ver la presentación del primero de los trabajos que se van a presentar en este momento. Una pregunta, ¿ven mi pantalla? ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí, Perfecto. Y pues bueno, yo doy el uso de la palabra entonces ahora a Tzimba Lejos, quien es hace parte está actualmente cursando su doctorado en antropología en la UNAM y quien desde hace muchos años trabaja en la Defensoría del Tribunal Electoral Federal. Atsimba tiene una amplia experiencia en, en el tema de litigios en materia de pueblos indígenas y también, pues ella junto a Fernando Vargas Olvera nos presentará su aportación a este dossier. Fernando es estudiante del doctorado en antropología en el CIESA Ciudad de México y actualmente hace parte del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte aquí en nuestro país. Entonces, yo agradezco mucho a Simba y a Fernando su disposición, su interés por participar en el dossier y que nos acompañen el día de hoy. Sin más, les dejaré a ustedes la palabra a Simba, Fernando, para que pueda hacer su presentación. perfecto. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes están aquí, pues para analizar o compartir más que nada, ¿no? Esta aportación, pues a este importante dossier. Muchas gracias también por las aportaciones y por todo el proceso, ¿no? Creo que sí es muy relevante agradecer por las aportaciones tan atinadas que nos hicieron durante la edición de este artículo. Bueno, el artículo lleva como título La irrupción del peritaje antropológico en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y estamos hablando del caso mexicano. Siguiente, por favor. El objetivo de este artículo, pues, es reflexionar desde las posturas tanto antropológicas como jurídicas
sobre la incidencia del peritaje antropológico en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para esto, historizamos la irrupción de los peritajes dentro de la justicia electoral a partir de un análisis etnográfico de las sentencias en el campo judicial electoral que involucran a pueblos y comunidades indígenas y originarias con relación a sus derechos político-electorales. Siguiente, por favor. Para ello, pues quisimos de alguna manera dividir la exposición en dado ahora sí que la aportación que cada uno de los autores realizamos. Yo, bueno, como ya lo comentó Luis, pues soy abogada, defensora pública electoral y pues también estoy actualmente realizando mi doctorado en la UNAM en antropología. Entonces, para ello quisimos dividir el trabajo, por decirlo así, en dos posturas. Un análisis jurídico en el que pues principalmente lo realizó su servidora. Aquí pues primero estudiamos cuál es la composición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los criterios sostenidos por la Sala Superior y las salas regionales en torno al peritaje antropológico. Y Fernando lo nutrió con su postura antropológica. Aquí se analizó la dimensión histórica y la irrupción del peritaje, así como el estudio de las periciales a través de la variabilidad de sus características y algunas reflexiones finales sobre lo cultural y antropológico en el peritaje, que es lo que vamos a abordar en esta exposición. Siguiente, por favor. Bueno, para quienes no conozcan lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues decirles que es la máxima instancia en materia electoral. En México es un órgano que se encarga de revisar en última instancia los temas que tengan que ver con la renovación de las autoridades y pues se conforma por una por una sala superior y 5 salas regionales. La sala superior está conformada por 7 magistraturas y principalmente analizan la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y la de las gubernaturas. Somos un país federal. Y también tenemos, en México está dividido por 5 circunscripciones plurinominales y por decirlo así, en que cada cabecera de la circunscripción están las salas regionales. Tenemos la primera en Guadalajara, en Monterrey, luego tenemos Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Estas magistraturas son conformadas por 3 personas y principalmente atienden en lo que son los resultados electorales de diputados locales, ayuntamientos, diputaciones federales y senadores. Sin embargo, en algunas ocasiones los asuntos cuando las personas no están conformes, en ocasiones muy especiales la sala superior revisa las resoluciones, por decirlo así, de las salas regionales. Ahora, ¿cómo trabaja este tribunal? Pues el estudio de los asuntos que llegan a este tribunal se realiza a través de las ponencias. Cada magistratura conforma una ponencia que está justamente pues conformada por personal jurídico. Uno de los principales actores, por decirlo así, de las ponencias son los secretarios de estudio y cuenta. A ellos realmente se les turna el asunto o los expedientes y son los que se encargan pues del estudio y decimos los abogados del estudio y la sustanciación. Es decir, se encargan de revisar y de proponer finalmente a las magistraturas un proyecto de resolución. Y pues finalmente ya las resoluciones, una vez que los magistrados, las magistradas aceptan o validan el criterio o la propuesta que les realiza el secretario de estudio y cuenta, finalmente se ponen de acuerdo, por decirlo así, con las otras magistraturas porque la resolución de los asuntos se realiza de manera colegiada. Se ponen de acuerdo en sesiones privadas y finalmente, pues, en una sesión pública que es transmitida en las redes sociales del tribunal y en diferentes páginas, pues se resuelven los asuntos. Este tribunal pues fue creado para temas partidistas. Como lo vemos, pues realmente en un inicio se pensaba que era para temas de derechos político-electorales en partidos políticos, en elecciones por partidos políticos. Sin embargo, siguiente, por favor. Sin embargo, el tribunal ha tenido una aceptación o ha tenido criterios muy importantes en materia indígena. De hecho, decirlo, si bien actualmente tenemos, como ya lo comentó Alex, un presidente en la Suprema Corte de Justicia y poco a poco han habido criterios de avanzada en la Suprema Corte de Justicia, la realidad es que
El Tribunal Electoral ha sido la principal autoridad jurisdiccional en el país que ha incidido en materia de pueblos y comunidades indígenas en autonomía y libre determinación. En 1999 abrió las puertas para que también se resolvieran asuntos de pueblos y comunidades indígenas y es tan relevante el tema indígena en este tribunal que hace 10 años creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Es única pues a nivel internacional, una defensoría especializada para la defensa de los derechos indígenas y en donde funjo como defensora pública electoral. Y bueno, eso es como para tener un panorama respecto a la importancia del tema indígena, ¿no? En el Tribunal Electoral. Siguiente, por favor. Nosotros, como ya lo comentamos, pues y realizamos una revisión de las sentencias. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos que existe una aceptación de los casos indígenas en 1999 con el caso de Asunción Tlacululita. Posteriormente, las comunidades inician diferentes procesos de consulta. Aquí es donde inicia el tema del peritaje. En el 2012, observamos que en el municipio de San Luis Zacatlán, el tribunal lo que sostuvo es que es necesario para proceder a un tema de consulta que se compruebe que existe un sistema normativo interno en las comunidades. Posteriormente, lo que dijo el tribunal es que, ok, después de tener la comprobación de un sistema normativo, es necesario que el tribunal conozca, o resuelva los asuntos, se le llama desde un análisis del contexto para justamente juzgar con perspectiva intercultural. En las entrevistas que he realizado en el trabajo del doctorado, justamente lo que señalan es que se necesita conocer el contexto previo a la emisión sí, pues de resolver un caso. Y ya para el 2017, pues más o menos vinculado con el análisis del contexto, lo que se buscaba era conocer el derecho indígena y el sistema de cargos, principalmente en las autoridades en Oaxaca. Siguiente, por favor. Posteriormente observamos que derivado de las diversas solicitudes de consulta, pues en Guerrero también se solicitó un peritaje antropológico, pero aquí ya no nada más lo han solicitado las salas regionales, sino también lo vemos que las salas regionales lo que hacen es replicar el criterio de la sala superior y dicen, ok, como ya la sala superior dijo que necesitamos un peritaje para el tema de las consultas, yo también lo voy a requerir sin esperar a que la sala lo requiera, ¿no? Y así tenemos en el 2015 el asunto de Guerrero, de Ayutla de los Libres, tenemos asuntos de Chiapas, el de Ochuc, que también fue un cambio de régimen o cambio de sistema de elección de partidos a sistema normativo indígena, el de Chilón, Citalá, y finalmente también tenemos el caso de Cuanapa, Guerrero, y el de Bolaños, Jalisco. Siguiente, por favor. Otra de los temas que estuvimos observando y que también están planteados derivado de estos asuntos que ya se analizaron, es que el peritaje ha sido utilizado básicamente para tres puntos, ¿no? Uno, para confirmar los resultados de la consulta. Defendió en la sala superior. El peritaje fue utilizado como una prueba para justamente justificar o identificar el sistema normativo y justificar el uso del perifoneo para la difusión de las asambleas, porque una de las cosas que se decían en la demanda contraria es que no había suficiente difusión, no había habido suficiente difusión. Otro también, decirlo que es como un medio para justificar el retraso para el desarrollo de la consulta. Y en este caso, pues también tenemos justamente el asunto de Bolaños, en donde el peritaje antropológico tardó aproximadamente 6 años para su realización y actualmente nos encontramos pues en la última etapa, defendiendo ya los resultados de la consulta. Y también tenemos asuntos en donde lo que sostenía la sala y las magistraturas es que se requiere que previo a la realización de una consulta para el cambio de sistema, se requieren mayores elementos, ¿no? Para justamente materializar la consulta. Otro de los aspectos, siguiente, por favor, el de los aspectos que analizamos y que se plantearon en el escrito, bueno, sí, en el artículo, es que existe diferentes formas de analizar el peritaje. Hay salas, por ejemplo, la sala Ciudad de México, que solicita peritaje básicamente para todos los casos, pero una vez que el peritaje llega o se presenta más bien en la sala, los resultados son sometidos a los pueblos originarios para que ellos pues digan si es correcto o no lo que está diciendo el perito. La otra es que
en otras salas, en Toluca, en Guadalajara, pese a a la petición de peritajes, han considerado que no es necesario el agotamiento de estos elementos probatorios. Y la sala Jalapa, justamente observamos que están a favor del uso del peritaje. Entonces encontramos una distinción de criterios en las salas regionales. Hasta aquí mi participación y ahora va Fernando. Muchas gracias. Mm, Muchas gracias, Atsimba. Bueno, yo, para complementar este análisis que hace la maestra Atsimba, yo quiero hablar de la parte que yo pude analizar de este balance que nos presenta Atsimba. Yo abordé este balance desde un análisis histórico y etnográfico, ambos correspondientes a la antropología jurídica. Y en este sentido y bajo este marco yo quiero centrarme en tres puntos generales. En principio, señalar una dimensión histórica que es muy presente en este balance sobre la irrupción del peritaje antropológico. También el abordar de manera etnográfica el estudio de las periciales justo a través de la variabilidad de las características que pudimos identificar. Y finalmente voy a señalar algunas reflexiones sobre la denominación cultural o antropológica para la elaboración de periciales. En primer término, quiero señalar la dimensión histórica alrededor de la noción de la irrupción. Nosotros abordamos la irrupción desde dos ejes. En principio, la incidencia que tienen los peritajes en la manera en que los tribunales juzgan procesos judiciales que involucran a pueblos y comunidades indígenas, originarias y afromexicanas, pero también apunta a una dimensión histórica que señala una creciente época de judicialización de la política, donde los diferentes pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han empujado sus derechos a través de los tribunales, como en la justicia electoral, desde hace casi 2 décadas. Al respecto, el análisis histórico de nuestro artículo plantea dos rutas. Una primera ruta de análisis histórica de la disciplina, es decir, de cómo desde la antropología y específicamente desde la antropología jurídica se ha estudiado y se ha elaborado de forma paralela las periciales antropológicas. En este sentido, la propuesta etnohistórica de Yuri Escalante, y también aprovecho para agradecer que nos va a comentar el artículo. Su propuesta etnohistórica es muy reveladora porque Yuri nos muestra cómo la argumentación pericial no es un asunto eminentemente del Estado-Nación, sino que desde la época colonial puede rastrearse un conjunto de argumentaciones jurídicas que podemos considerar ya como formas periciales justo para múltiples casos donde intervienen poblaciones indígenas. Lo que nosotros vamos a señalar es justo retomar este amplio arco que nos plantea Yuri Escalante y señalar en una segunda ruta histórica que las periciales antropológicas en la justicia electoral están relacionadas con las principales movilizaciones indígenas en el país y relacionado con ello, con el creciente uso, por así decirlo, o la institucionalización del juicio de carácter intercultural, que como lo dijo Atsimba, empezó más o menos por 2013. En términos de las movilizaciones indígenas, en este artículo nos vamos a centrar en aquellas movilizaciones que han continuado después de los procesos autonómicos y de autogobierno en los pueblos de Michoacán, específicamente en Cherán. Y nos centramos a partir de esta época, porque es a partir de 2011, 2013, que Cherán fue una de las experiencias fundantes de judicialización de las movilizaciones autonómicas indígenas, específicamente en la justicia electoral mexicana. En un segundo punto, en el análisis etnográfico de las características de las periciales que se conjuntaron en el artículo, nos empezamos a dar cuenta de una primera característica y es que hay más de un nombre o de una nomenclatura para designar a una pericial en la justicia electoral. Ejemplos como peritaje, dictamen, opinión técnica, estudio,
diligencia e incluso vestigio también encontramos en algún expediente, son algunos tipos de nomenclaturas que identifican un documento que tiene una información que es construida de forma pericial o con una argumentación que busca también tener un efecto como medio de prueba o presentación de un contexto ante un proceso judicial. Y bajo esta variabilidad de características, nosotros consideramos que esta diversidad de formas para nombrar a las periciales responden a dos criterios. El primero es que existe una relación entre el nombre de la pericial y el objeto de la misma pericia. Por ejemplo, los tribunales han delineado los nombres de dictamen o vestigio, incluso diligencia, a las periciales que buscan conocer la existencia histórica de métodos de elección bajo sistemas normativos o bien también usos y costumbres dependiendo de la legislación en cada entidad federativa. O también pueden señalarse las mismas, perdón, otra dimensión, otra nomenclatura, como es el caso del estudio, a una investigación que puede leerse en términos argumentativos como peritaje, pero sus insumos o el insumo del análisis son políticas públicas o, como en el caso de Morelos, las acciones afirmativas en materia electoral. Este es un primer criterio que nosotros encontramos. Y un segundo criterio es que la justicia electoral, a diferencia de, por ejemplo, la materia penal, tiene una ambigüedad en términos de los criterios de solicitud de las periciales. Y esto también se debe a que el juicio de carácter intercultural también o sea, el juicio donde se ha inscrito la solicitud de peritajes en su mayor medida, no existen normas unificadas sobre criterios de solicitud y uso y admisión de los mismos documentos periciales. Sobre esto que es más inquietud que, bueno, es entre inquietud y hallazgo, nos llevó a la necesidad también, como lo expuso la maestra Zimba, de poder comprender la relación que tenían las diferentes salas regionales con las periciales antropológicas. En este sentido, solamente quiero apuntar que la cercanía o la lejanía, como lo mostró la maestra Zimba, de las solicitudes de peritajes es correspondiente a si una sala regional tiene la sensibilidad para juzgar en clave intercultural o si una sala regional tiene o presenta una mayoría o una minoría de casos o de procesos judiciales que involucran a pueblos indígenas, originarios y afromexicanos. Finalmente, quiero cerrar con un conjunto de consideraciones sobre lo cultural y lo antropológico. Y estas reflexiones las colocamos también dirigidas a las personas antropólogas que están involucradas en la labor pericial. Entonces, me gustaría que pudiéramos leer estas reflexiones también un poco en términos metodológicos. En principio, es importante prestar atención como personas antropólogas a todo el proceso judicial donde se enmarcan los peritajes y observar no solamente los criterios que están activos cuando uno elabora peritajes, es decir, de los criterios de solicitud cuando justo se solicita un peritaje, sino también aquellos criterios de admisión en el sentido de que no solamente es importante conocer lo que pasa antes de entregar el peritaje, sino también lo que pasa después de entregado el peritaje, porque a veces me he encontrado algunas experiencias donde justo después de entregado peritaje, específicamente en justicia electoral, donde no está sujeto a una presentación en un juicio oral, en una audiencia, pues la persona antropóloga, bueno, pues ya lo entrega y ya no sucede más. Entonces, es importante que la persona antropóloga también pueda establecer algún seguimiento sobre su propio dictamen pericial, aunque ello no signifique una obligación jurídica para la persona perita. Finalmente, quiero señalar una propuesta que también puede ser una provocación sobre lo cultural y lo antropológico, porque eso también delimita mucho la diferencia de aproximaciones epistémicas desde la antropología y la diferencia de formas de cómo se va a entender en los tribunales el término del peritaje o antropológico o cultural. En el artículo sostenemos que lo cultural va a referirse
a un reduccionismo disciplinar que va a homogeneizar los diferentes fenómenos de pluralismo jurídico y, y la potencia del análisis de las periciales a marcos teóricos y aproximaciones culturalistas, lo que nos puede llevar incluso a un entendimiento un poco ambiguo de la diferencia entre lo que puede estudiar la antropología en términos de una práctica cultural o una dimensión incluso conductual, que esto nos llevaría como a ejes un poco opacos con la psicología a partir de ciertas escuelas culturalistas que privilegian el análisis conductual por sobre las prácticas y las relaciones sociales. En este sentido, nosotros en el artículo buscamos ampliar estas nociones y hablar de lo antropológico en los peritajes para poder abrazar de forma más amplia la diversidad de metodologías y de contextos donde se produce y se entrega una pericial. Contextos que no solamente constituyen las mismas poblaciones o los grupos donde se realizan las periciales, sino también los mismos tribunales, que tienen también dinámicas que son muy importantes de considerar a la hora de elaborar y de presentar periciales antropológicas. Y bueno, yo lo dejaría por aquí. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Fernando Tzimba. Les agradecemos también que se ajustaran de forma tan exacta al tiempo para su presentación. Su trabajo es sumamente interesante y creo que es una invitación a explorar todo este universo que ha abierto el ámbito electoral en materia de peritaje, y de todas sus múltiples eh, variantes dentro del Tribunal de la Política en México. Eh, Vamos a escuchar ahora la presentación de Indira Velasco, de su aportación a este dossier. Indira es, bueno, Indira es doctorante también de antropología actualmente. Y bueno, además de contar con experiencia en el ámbito de la investigación, también ha tenido experiencia en el ámbito del peritaje antropológico. Actualmente desarrolla una investigación que es un trabajo en el cual pone en diálogo las experiencias del autogobierno en Michoacán y en Oaxaca. Eh, que también muy seguramente va a ser un trabajo muy, muy interesante para poder hablar de esta pluralidad de experiencias que están también marcando de forma muy importante los procesos actuales en el ámbito de las reformas y las transformaciones en el Poder Judicial. Eh, Permítanme un segundo en lo que abro su presentación. Muy bien. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Indira, muy bien. Nuevamente, gracias y bienvenida. Gracias. Pues nuevamente, buenas tardes, buenos días. A todas y todos, muchísimas gracias al doctor Alejandro Pérez, corresponsable del Laboratorio de Antropología Jurídica, a la doctora Fernanda Barbosa por este ejercicio, esta importante labor de dedicar un dossier a la labor controvertida del peritaje antropológico en América Latina. Y bueno, particularmente el doctor Alejandro por pensar en nuestras experiencias como aportes que podríamos poner en la discusión desde México, en particular desde el caso oaxaqueño. En mi caso, el artículo con el que yo colaboro en esta ocasión tiene por nombre El peritaje antropológico como garantía para la jurisdicción indígena, el caso de San Cristóbal Suchislahuaca, Oaxaca,
México. Esta es una experiencia en la que yo formé parte del equipo jurídico antropológico, encabezado en aquel entonces, 2015-2016, por el doctor Juan Carlos Martínez Martínez, profesor investigador de Ciesas Pacífico Sur y del equipo de Plural, que también tiene pues una trayectoria reconocida en el ámbito de la antropología jurídica. Y es quien me invita a iniciarme pues en estos ejercicios de peritaje antropológico que, como ya lo refirió hacia su cierre el compañero Fernando, pues es controvertido en términos metodológicos y de perspectiva, ¿no? Pero bueno, en mi caso, el día de hoy comentaba al inicio de esta sesión que aunque el caso de San Cristóbal Suchislahuaca acontece en el año de 2015, hace ya 11 años, también es muy valioso que este dossier se presente al corte de 226, como ya lo comentó el doctor Alejandro, porque en nuestro país, en México, pues estamos en una coyuntura bastante importante, significativa, histórica, la conformación del Poder Judicial, de las trayectorias y las perspectivas de pluralismo jurídico que lo están integrando, con el ministro presidente Hugo Aguilar al frente, abogado indígena mixteco, oaxaqueño, y bueno, con todos los criterios que están, o los debates que se están llevando hoy en día en la Suprema Corte, y también a la luz de la última reforma constitucional del artículo segundo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México, particularmente donde se reconoce la jurisdicción, aunque todavía está en vías de construcción, su ley reglamentaria, ¿no? Algo que yo quise compartir en este artículo y que me parece que es bastante pertinente a la luz de 2026 es problematizar, bueno, traigo más preguntas que respuestas, que sería problematizar cómo se implementa y garantiza la jurisdicción, el acceso a la jurisdicción indígena por las autoridades comunitarias, pero también por los propios ciudadanos o justiciables, y cómo comprendemos o cómo hemos comprendido, cómo ha comprendido el Poder Judicial el pluralismo jurídico. También ya lo compartía el compañero Fernando respecto a las importantes aportaciones de Yuri Escalante, el doctor Yuri, que también comentará estos trabajos, sobre tanto los dictámenes, las pruebas antropológicas, los argumentos en procesos judiciales que son, pues tienen una trayectoria histórica, que han sido investigados desde la antropología y que también me parece que ahora se habla mucho del pluralismo jurídico, ¿no? De la convivencia de los sistemas de justicia de los pueblos y comunidades indígenas con el sistema ordinario del Estado mexicano, de los estados, de lo que fueron los estados nación. Y en el caso de San Cristóbal Suchislahuaca de 2015, pues nos da para reflexionar mucho. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, compartirles que este es un municipio que se encuentra formando parte de la región Mixteca Alta en el estado de Oaxaca, del que les comparto un mapa. Este municipio es habitado por población indígena chocholteca y mixteca Oñusabi. Una disculpa porque no puedo pronunciar bien el Runisha Ngua. De ser un municipio cuya población ha presentado altos índices de migración regional a lo largo de su historia, y eso hace que también, al ser un pueblo, un municipio conurbado, conectado, digamos, con las carreteras de Oaxaca, también haya un desplazamiento lingüístico. Entonces, la siguiente, por favor. Si me puede apoyar con la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué
¿Qué es lo que pasa en el caso de Suchislahuaca? Fue un caso muy conocido donde un matrimonio dueño de un hato de chivos tiene una reincidencia de este ganado de pastorear en una zona de reforestación del pueblo de San Cristóbal Suchislahuaca. Y tras la reincidencia de este pastoreo en una zona prohibida, las autoridades de San Cristóbal deciden amonestarlos, sancionarlos, reteniéndoles el ganado como una sanción. Esta sanción, se inconforma el matrimonio dueño del ganado y presenta una denuncia en el Ministerio Público por abigeato, ¿no? Por robo de ganado por la autoridad municipal y por considerar que esta sanción de la autoridad comunitaria pues era un abuso de autoridad, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué surge la necesidad la siguiente, perdón? ¿Por qué surge la necesidad de la realización de un peritaje antropológico? Bueno, pues porque para el caso oaxaqueño, ya desde la década de los años 90, Oaxaca ha sido un estado a la vanguardia de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos el respeto y validez de sus sistemas de justicia. Un reconocimiento que está establecido desde la década de los 90 en la Constitución del Estado de Oaxaca, que tiene una ley reglamentaria y que en esa ley reglamentaria ya se había dicho desde la década de los 90, imagínense ustedes, hace 30 años, que cuando en un juicio agrario, civil, penal, estuvieran implicadas personas o comunidades indígenas, las autoridades tendrían que abrir de oficio eh, una investigación para saber, uno, si estaban actuando de acuerdo a sus usos y costumbres o a sus sistemas normativos indígenas, o bien también se habría de oficio una investigación para observar que ningún derecho reconocido, en el caso de Oaxaca, para pueblos y comunidades indígenas fuera violado, ¿no? O vulnerado. Entonces, lo que sucede en San Cristóbal Suchislahuaca es que se conoce entonces que tanto el matrimonio quejoso de la autoridad de Suchislahuaca forma parte de la comunidad indígena de San Cristóbal Suchislahuaca, como la propia autoridad que ejerce la sanción, pues es una autoridad indígena, en la que ellos también, mientras se abre la carpeta de investigación del Ministerio Público por abigeato y abuso de autoridad, las autoridades comunitarias acuden también a la Sala de Justicia Indígena, una sala que emerge o entra en función a partir de diciembre de 2015 y que el caso de Suchislahuaca va a ser el primero que conoce la Sala de Justicia Indígena y en el que pues lo que se está tratando de observar es uno, comprobar que, bueno, no solo era comprobar si era una comunidad indígena o no, ese no era el tema, más bien el tema era si existía un sistema de justicia continuo, vigente, eh, con continuidad histórica en San Cristóbal Suchislahuaca o no, a fin de evitar que esta sanción de la retención del ganado pues fuera un acto de arbitrariedad y de vulneración, de abuso de autoridad o de vulneración de derechos, ¿no? Como lo decía el matrimonio dueño. Es así como se solicita el magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena, Luis Enrique Cordero, solicita al grupo de investigadores realizar este peritaje antropológico para revisar la continuidad de ese sistema de justicia. Considero que un poco lo que estaba entre líneas en San Cristóbal Suchislahuaca era justamente la continuidad o la visión estereotipada que muchas veces se tiene dentro de quienes imparten justicia, de pensar que las comunidades indígenas pues se mantienen en un esencialismo, en un purismo, y que sus sistemas normativos no se adaptan, solo son orales, no son escritos.
Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, ajá, esta era una de las preguntas. Si existía un sistema de justicia vigente con potestad para resolver asuntos internos y digamos que algo que a mí me llama la atención como investigadora, como antropóloga, incluso como ciudadana oaxaqueña, es ver que las personas que están implicadas dentro de este proceso, ambas partes, son miembros de la comunidad indígena de Suchislahuac. Ambos están ejerciendo un tipo de ciudadanía. El quejoso, aunque es ciudadano de la comunidad de San Cristóbal Suchislahuaca, apela al sistema de justicia ordinario del Estado mexicano en el Ministerio Público por un abuso de autoridad y abigeato, y las autoridades indígenas que ejecutaron la sanción, pues apelan a una sala que vela por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Algo que a mí continúo reflexionando es justamente que estamos acostumbrados o estábamos muchas veces acostumbrados a pensar que los sistemas de justicia indígena son de alguna manera, por decirlo así, o los procesos son como de grandes contrastes, ¿no? O dicotómicos. Solamente una de las partes es indígena, el otro es ciudadano nacional, una instancia del Estado mexicano, y hay esta confrontación de alguna manera como natural, ¿no? Que se espera natural una confrontación entre el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario del Estado mexicano. No es así en el caso de San Cristóbal Suchislahuaca. Hay una, ¿cómo decirlo? Dentro del propio ciudadano quejoso, eh, quiere desconocer los sistemas normativos de la comunidad donde él vive, donde él es ciudadano, ¿no? Y algo también que es importante reflexionar es que justamente aunque en Oaxaca desde la década de los 90 se reconocieron los sistemas normativos indígenas, los mecanismos para resolver justicia, tuvimos más de 20 años en la práctica de descalificación, de invalidación de los sistemas de justicia indígena, lo que generó que muchas veces dentro de los propios municipios de Oaxaca, ciudadanos que forman parte de esos municipios, de esas comunidades indígenas, confrontan el propio sistema normativo interno de su comunidad y acuden a la justicia ordinaria del Estado mexicano, ¿no? Eso genera ahí una confrontación, una controversia, no sé cómo voy de tiempo. Ok, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como les comentaba yo, en el caso de San Cristóbal Suchislahuaca, hoy que estamos reconociendo o que el artículo segundo constitucional ha reconocido no solo como estábamos acostumbrados al municipio como el último nivel de gobierno, se reconoce también a las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, con personalidad jurídica, estamos ahí en el entramado de cómo se va a resolver el tema de la jurisdicción. Y el caso de Suchislahuaca es importante porque Suchislahuaca es una comunidad indígena chocholteca que al mismo tiempo tiene la categoría de cabecera municipal, no tiene agencias dependientes, es un ayuntamiento, y dentro de su ayuntamiento municipal, quienes ejercen la justicia, la sindicatura o dentro de su propia conformación de bienes comunales, tanto quien imparte la justicia civil como el comisariado de bienes comunales que estuvieron implicados en este hecho, no solo estaban aplicando la legislación o la normativa que cualquier otro comisariado, cualquier otro síndico de otro municipio del país pudiera aplicar ante un hecho, ante una falta, sino que venía la sanción de la retención del ganado que estaba causando daños en la zona de reforestación, de una lógica otra, una lógica indígena, una lógica tanto oral como escrita, que tiene una razón de ser, y la razón por la que
se retuvo al ganado caprino en una zona de reforestación es porque en esta región de la Mixteca Alta de Oaxaca, en esta región chocholteca, durante la década de los años 60, 70, me parece, hubo una crisis hídrica, ¿no? Se agotó el agua, que era pues un líquido vital para tanto el campo, para lo forestal, y la comunidad toma, hacia esas décadas, frente a esa crisis, toma la iniciativa de regularizar, de determinar ciertas áreas como áreas de reforestación para la siembra de agua, para la cosecha de agua en años venideros, y toda vez que el agua es un líquido pues, de vital importancia, existen toda una serie de sanciones y de codificaciones dentro del territorio de San Cristóbal Suchislahuaca, que genera normas de convivencia, normas de comportamiento, tanto de sus ciudadanos como de los ganaderos, que es una zona ganadera ahí también, de cómo comportarse en el territorio, cómo garantizar la cosecha, el cultivo de agua, y este matrimonio, aún siendo, digamos, oriundos, vecinos de esa comunidad, deciden desconocer o vulnerar esas normas de convivencia colectiva que están preservando un bien colectivo de la comunidad, y bueno, transgredirla, y aunque son sancionados, pues deciden que este acto no es de justicia, no es de una justicia comunitaria, sino un abuso de autoridad, ¿no? Entonces, algo que también vimos dentro del peritaje y a la luz de la experiencia oaxaqueña, es que muchas veces las autoridades comunitarias, sobre todo por el diseño municipal que tenemos en Oaxaca, hay una convivencia de figuras de autoridad y de normas en los municipios, ¿no? Lo que Gabriela Torres Mazuera ha llamado palimpsesto normativo, que es cuando hay una superposición de principios, prácticas sociales y culturales que justifican el comportamiento de las autoridades, ¿no? Algo que también ha sido ya estudiado por Wolmer, al que él también se refiere como pluralismo jurídico, que es en una misma comunidad, en un mismo municipio, tenemos sistemas normativos que emanan de las comunidades indígenas, pero que no necesariamente están peleadas con otros cuerpos normativos de la justicia ordinaria, sino que se van superponiendo, ¿no? La pregunta es entonces, por lo menos para el caso oaxaqueño, y con el caso de San Cristóbal Suchizahuaca, que finalmente se resolvió favorablemente para la autoridad, donde la Sala de Justicia Indígena validó, perdón, la jurisdicción, la potestad de las autoridades de Suchislahuaca para emitir estos actos de autoridad, y en la Suprema Corte también se reconoció así. Más allá de eso, digamos, en lo cotidiano, ¿qué repercusión, yo me pregunto qué repercusión tiene en la práctica eh, la impartición de justicia desde el pluralismo jurídico, ¿no? Que no es de hoy, que ha existido siempre, y que en algunos casos efectivamente llegan a tribunales de justicia ordinaria, pero que seguramente en lo cotidiano las comunidades conviven con unas y otras y resuelven conflictos, ¿no? Porque acatan que esta es una justicia comunitaria. Bueno, de mi parte lo dejaría hasta aquí de momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Indira. El caso de Oaxaca, tiene su propia especificidad dentro del contexto mexicano, como ya lo comentaba la propia Indira al inicio de su presentación. Es un estado con más de 20 años de reconocimiento de sistemas normativos. La mayor parte de los municipios se rigen por sistemas de usos y costumbres, y pues de forma excepcional, entiendo, tiene esta sala de justicia indígena, que es una instancia de justicia que no existe en ese mismo nivel en otro estado de la República. Entonces, es también un estado lleno de particularidades que es necesario entender también dentro de su especificidad en el propio estado mexicano, ¿no? Y también dentro de la propia diversidad social y cultural del estado, del propio estado, ¿no? Que se suma también
a esta historia particular de reconocimiento de derechos en materia indígena. Muy bien, pues agradecemos a Indira su presentación y ahora daríamos el uso de la palabra al doctor Yuri Escalante Betancourt. Me voy a permitir leer muy brevemente una semblanza del doctor Yuri. Permítanme un segundo. Él es licenciado en etnohistoria por la ENA y maestro en antropología social por el Centro por el CIESAS, y es especialista en antropología jurídica y en la elaboración de peritajes etnohistóricos y antropológicos. Es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología del Derecho, del Relajo, y del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, del FLA. Es autor de Derechos Religiosos y Pueblos Indígenas de 1998, Lugares Sagrados y Legislación Mexicana del 2001, La experiencia del peritaje antropológico del 2002, La discriminación étnica o racial del 2009, El racismo judicial en México de 2015, La aldea militar, una etnografía del estado de sitio, editorial Primero Sueño del 2024, y muchos otros textos más que han sido también ampliamente consultados por personas que se han visto interesadas o involucradas en el peritaje antropológico. Yuri, buenas tardes otra vez. Agradecerte tu participación, tus comentarios, y te damos el uso de la palabra. Alejandro, pues gracias a ti también sobre todo por el grado de doctor, y agradecer a las y a los organizadores, a la revista, felicitarlos por excelente número. No lo he podido revisar todo, pero está muy rico, muy interesante. Y bueno, en especial también a Fernando y a Chimba que tuvieron la amabilidad de convocarme a comentar su trabajo. Lo leí con mucho gusto, mucho interés y realmente muy propositivo. Yo creo que lo que veo es que plantean las cuestiones básicas, los paradigmas y los dilemas que hemos estado discutiendo a lo largo de ya décadas, ¿no? Sobre los alcances, las limitaciones del peritaje antropológico. Eso es lo primero que hay que comentar. En breves páginas plantean pues las cuestiones medulares, las preguntas que siempre nos hemos hecho, como decía, los dilemas, ¿no? Los cuestionamientos que nosotros mismos nos hacemos como antropólogos están ahí plasmados. Y aparte también hacen un buen recuento de dónde se encuentra, dónde está parada la situación de la justicia electoral en cuanto a derechos indígenas, y concentrándose, sí, en el tema de peritaje, que es en el de que yo me puedo también ubicar más. Em, no creo que toque mucho el tema electoral porque no me he especializado mucho en esa cuestión, pero sí quisiera yo más bien tocar 5 puntos, o también 5 preguntas que yo me hago a partir de esta lectura también tan provocadora, ¿no? Porque yo elegí algunos conceptos que creo que desatan estas como cuestiones que queremos resolver los antropólogos en particular y la justicia indígena en general. Entonces, me lo planteo como preguntas también como si fuéramos todos aquí peritos. Y la primera de ellas es que diga el perito en qué consiste la irrupción del peritaje antropológico. Pues sí, es un acierto el usar ese concepto porque creo que el peritaje he comentado que incluso en el mismo derecho electoral hay cierta intención de dejarlo en ese ámbito de los derechos individuales, de incorporar ciertas eh, como pues sí, ciertas ventajas, ciertos derechos para los individuos, pero yo creo que la gran virtud en general de los antropólogos, de los abogados, de los defensores, es que ampliaron
cómo se aperturó el peritaje y lo llevaron hacia el intento de reconocer los derechos colectivos. Entonces yo pienso que la gran irrupción del peritaje, aparte de que ha ocupado ya o es ha irrumpido y se está practicando en prácticamente todos los ámbitos del derecho. Yo creo que la virtud más importante, la irrupción más importante es que se ha concentrado en hablar de los derechos colectivos, de las instituciones colectivas. Siempre los temas paradigmáticos son el territorio, sus instituciones políticas y en particular el derecho indígena, ¿no? Incluso en esta clave, ¿no? De hacer un giro, eh, de no seguir el juego, de usar algunos conceptos que siempre son dudosos, como usos y costumbres. Entonces, claro, si está en la ley hay que usar el concepto de usos y costumbres, pero hacer esa crítica de que es más que un uso y costumbres, tiene ese alcance de un derecho igual que el derecho moderno o cualquier otro tipo de derecho, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que en esta discusión que quiere abrir Fer sobre si el peritaje aborda lo cultural o lo psicológico o incluso lo antropológico, yo creo que el peritaje en el fondo de su temática y de su propósito es incluso los derechos políticos. Son controversias que no solamente tratan de resolver cuestiones legales o jurídicas, sino que incluso son más allá de lo político, incluso de disputas de poder, de romper con ciertos discursos y aplicación del derecho hegemónico, ¿no? Entonces, creo que tiene un alcance muy largo, claro, de cierta tendencia crítica hacia el derecho. También hay otros peritajes que son siempre lo hemos dicho, muy conformistas o conservadores, o incluso eh, algunos hablan del contraperitaje, ¿no? Que son hechos eh, incluso como dicen, a modo, ámbito. Bueno, así que quería contestar yo porque si no me voy a alargar mucho. La segunda pregunta o el trabajo de Fernando y de Atzimba es que diga el perito qué debemos de entender por encantamiento del perito. Eh, muy interesante cómo lo plantean. Yo creo que también habemos algunos que estamos trabajando el peritaje y que, por ejemplo, desde el mismo Héctor Ortiz, que reconocemos que el mismo derecho tiene esa capacidad de generar realidad, ¿sí? De producir realidad, también crea cosas que ah, ah, como lo dicen los autores, suena muy mágico, suena a encantamiento. Eh, Creo que es muy provocativa esta propuesta que hacen, incluso Dowsing, que habla de la magia del Estado. Entonces, cómo el Estado tiene ese poder de otorgar facultades y de crear, en este caso, el perito. Sí, porque creo que ellos lo ubican, Fernando y Achimba, o ellas también, ubican esta frase en cuanto a cómo el perito se vuelve o sea, que tiene un gran poder, una gran facultad de determinar ciertos temas que le plantea la justicia. Y sí creo que ellas y ella nos llaman la atención para decir que aguas, ¿no? Que tengamos mucha precaución en no tomarnos al pie de la letra esa gran responsabilidad y pues sí, ese empoderamiento que nos da el Poder Judicial, porque detrás de ello creo que en los trabajos que muchos hemos elaborado, y que creo que es una característica también de las periciales en el ámbito electoral, es insistir en que las propias comunidades, y por ejemplo, hablando de este derecho electoral, de cómo, sobre todo, creo que destaca mucho esa irrupción a partir del 2011, ¿no? Cuando se hace otra reforma
a- a la Constitución y equipara los instrumentos internacionales a la Constitución, creo que ahí es donde irrumpe todavía más el alcance que puede tener el peritaje y los juicios interculturales, porque, porque nos hacen ver que el antropólogo tiene solamente que, no tiene que demostrar o convencer, sino simplemente tratar de convencer de que de aquel lado, de la otra justicia, hay saberes y hay instituciones que incluso pues son más, tienen una antigüedad mucho mayor que la del propio Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo quería dejar ahí esta cuestión para los que lo lean, y creo que yo los invitaría a que revisáramos esta parte, ¿no? De cómo nos movemos también en ese ámbito medio mágico y que pues no caigamos en esa trampa, ¿no? Porque lo que realmente hay que, y volviendo al primer punto, lo que realmente hay que, por lo que se está luchando en esta nueva justicia o intento de una nueva justicia es reconocer los saberes, las instituciones y el derecho indígena. Eh, me avisas, Alejandro, ya no chequé cuánto llevo, me dijiste que 15 minutos. La tercera pregunta era que diga el perito si el objeto del peritaje es investigar vestigios. Esto realmente me dejó a mí en shock, eh, porque es un tema también que ya lo hemos platicado en otros espacios. Por ejemplo, a Cuau y a Buenón, decía ella, un trabajo también sobre peritaje, que a lo que tienen, o sea, al parecer a lo que tienen derecho los pueblos indígenas es el derecho al anacronismo, ese es su derecho, ¿no? Si demuestras que eres anacrónico y antiguo ¿no? Y que andas todavía de plumas y guarache, entonces te vamos a reconocer los derechos, lo cual es un argumento totalmente, falso, ¿no? Falaz. Prácticamente algunas preguntas o algunas formulaciones que hacen desde los juzgados es que hagamos arqueología más que antropología, ¿no? Y creo que em, pues sí, es muy oportuno evidenciar, ¿no? Cómo ese discurso incluso cómo se va transformando. Yo nunca lo había escuchado y me parece sorprendente, ¿no? No sé si se puede decir progresividad, cómo va progresando el discurso, pero es un discurso para renovar viejos estereotipos o viejos esencialismos que ya también hemos criticado muchísimo. Eh, y claro, el gran esfuerzo que tiene que seguir haciendo el perito es contraargumentar estos conceptos que pues desvirtúan lo que son las instituciones indígenas. Eh, que claro que es un debate muy difícil o más que un debate, es un dilema y un paradigma muy difícil de plantearlo, porque pues hay imaginarios que es muy difícil romper, imaginarios en la sociedad dominante y en la justicia sobre todo, es muy difícil romper estos imaginarios, ¿sí? Pero el trabajo del antropólogo pues es convencer de que las instituciones indígenas son instituciones contemporáneas, ¿sí? Que bajo su control siguen conservándolas, pero pues no son ajenas a las transformaciones, a las adaptaciones al tiempo e incluso a las mismas intervenciones del Estado, ¿no? Que obliga a que ahora sean municipios cuando antes eran ayuntamientos o gobiernos o como repúblicas de indios, etcétera. O sea, hay que ir actualizando a la misma autoridad en que estas son instituciones contemporáneas de los pueblos. Sí, y que por eso, ahorita cuando hablaba eh, ¿cómo no? Cuando hablamos de Oaxaca, pues sí, este palimpsesto ahí está, pero hay que hacerlo, hay que como desbrozarlo y aclararlo ante la autoridad. Bueno, otro tema que, o sea, a lo mejor estoy siendo como muy sensacionalista, pero les digo, no soy experto en tema electoral, pero también este tema de eh, bueno, la pregunta que yo me hago como perito es que diga el perito si los indígenas son racistas, ¿no? Porque en una de las sentencias que ustedes citan ahí, uno de los, no sé si un tribunal regional, llegó a la conclusión de que como la cabecera municipal marginaba y tenía excluida a sus anexos,
casos, pues llegó a la conclusión de que esa cabecera era racista, ¿no? Entonces, realmente sorprendente, les digo, cómo se replican los discursos. Aquí un poco retomando a muchas autoras australianas que han criticado este tema de cómo bueno, Povinel le llama las trampas del reconocimiento, cómo entrar al juego de tratar de que te reconozcan, se revierte, se invierte, y entonces, para empezar, te piden que tú te lleves la carga de la prueba y demostrar que eres indígena, ¿no? La primera pregunta es, si realmente eres, lo eres, o demuéstrame lo que lo eres, ¿no? Esa es la primera pregunta. Pero en estas trampas que nos pone la justicia, en el intento de reconocimiento, muchas veces incluso más bien termina siendo lo contrario, ¿no? Una negación de pues de las demandas que plantean los pueblos, una especie de racismo a la inversa, ¿no? En donde lo hemos visto en otras sentencias, ¿no? Que el demandante invoca, pues se le reconoce un derecho, el que sea, ¿no? Ya sea de consulta, de sustitución, de su procedimiento, etcétera. Y las sentencias luego terminan eh, concluyendo que es la comunidad la que viola los derechos humanos, que es la comunidad la que viola derechos de las mujeres. En el derecho electoral, por ejemplo, que claro, eso puede suceder, no digo que no, pero eso es a lo que sí, ese es el reconocimiento que sí hace el Estado, ¿no? A decir, pues es que ustedes también son racistas y sus sistemas son violadores de derechos. Me queda una pregunta, ¿queda tiempo, Alejandro? Sí, 2 minutos, Yuri, por favor. Eh, Andaré. Y el último, bueno, pues creo que es una gran pregunta que cruza todo el artículo de Fernando y contribuye a la emancipación o a a la regulación de los pueblos. Y creo que es un tema fuerte, a lo mejor lo dejo aquí también para la misma discusión. Eh, Bueno, me avisa que el internet anda medio mal, no sé cómo. Sí, es un tema no solo que cruza el trabajo que estoy presentando, sino en general del peritaje. O sea, realmente está siendo útil para el reconocimiento de esta pluralidad jurídica, de la justicia intercultural, del diálogo de saberes, etcétera. Y yo creo que es un tema larguísimo, pero yo creo que el campo jurídico, lo han dicho muchos autores, es un espacio el mismo Boaventura, ¿no? Es un espacio de resistencia, pero también de regulación. Entonces, hay esta contradicción que es propia del mismo derecho. Entonces, incluso yo he llegado a decir que posiblemente el mismo peritaje no contribuye a la emancipación porque luego es utilizado para justificar exclusiones o falta de reconocimientos. Pero a final de cuentas, y quiero aquí retomar también lo que decía Fernando en su intervención, hay ese espacio en donde el peritaje está más allá de lo meramente jurídico. Y creo que eso es lo que yo, con lo que quisiera concluir. En donde yo he participado, y creo que por eso el mismo Fernando yo lo he escuchado, y a muchos de nosotros que participamos en peritaje, eh, muchas veces nos ha pasado que aunque se pierdan los casos, incluso cuando el mismo peritaje fue manipulado o tergiversado, eh, hay dos versiones, o sea, que creo que no es un problema del peritaje, sino de la misma constitución del derecho positivo. Más allá de eso, los abogados, por ejemplo, dicen, es que a mí me interesa el peritaje para poder tener argumentos, ¿sí? Argumentos discursivos incluso, argumentos políticos. Por eso al principio decía que el peso político del peritaje sí trasciende su eficacia jurídica. Es decir, puede ser deficiente en su eficacia jurídica, pero por lo regular el peritaje tiene mucho valor en su aspecto político, en su aspecto de refrendar, ¿no? El discurso que tiene el defensor, en este caso estoy hablando del abogado. Y, y por otro lado, la misma comunidad cuando solicita un peritaje y reconstruye
o más que reconstruir, objetiviza o etnográficos que están vigentes, ¿no? O sea, toma mayor conciencia de lo que representan y del valor que tienen sus instituciones. Entonces, mucha gente que ha solicitado peritajes terminan valorando muchísimo ese reconocimiento de hecho, ¿no? Que dentro de la comunidad y el mismo perito realiza, ¿sí? Más allá de que también en el espacio jurídico, pues, en algunas ocasiones no tiene trascendencia, ¿no? Y creo que eso lo menciona por ahí, bueno, lo menciona Fernando y Atzimba, ¿no? Ya no tengo aquí la frase que ellos usan, pero sí que legitima, o sea, legitima la lucha, ¿sí? Por ejemplo, los yaquis, los mismos purépechas dijeron, nos vamos a ir a juicio porque queremos demostrar que queremos, que nos gusta la vía legal, pero no confiamos en ella y muchas veces es adversa, ¿no? Entonces, legitima la lucha jurídica, pero sobre todo también la lucha política, ¿no? Porque públicamente el peritaje hace ver que hay ahí detrás de pues sí, de esa mm, controversia jurídica, hay un pueblo que resiste, hay un pueblo que está en emancipación, más allá de que el derecho luego no, pues sí, no nos deja satisfechos. Pues ahí le dejaría y nuevamente gracias por invitarme y a sus órdenes para seguir platicando. Pues, muchas gracias, Yuri, por estas 5 preguntas que dejas justo al trabajo de Atsinga y de Fernando, pero que me parece a mí que ya las bien, en realidad creo que varias de estas pueden aplicarse a mucho de las experiencias en materia de peritaje antropológico, ¿no? Este, esta última, pues, si el peritaje contribuye a la emancipación o a la regulación, también pues me parece aquí que es una pregunta central también dentro de la propia práctica. A continuación, antes de dar nuevamente la palabra a los autores, a las autoras, quisiera más bien abrir un espacio por si tenemos preguntas o comentarios dentro de los asistentes para los trabajos que acaban de ser presentados. Te pido que si alguien quiere tomar el uso de la palabra, por favor, pues, levante la mano y por favor, si pueden presentarse. Adelante, Sofía Huerta. Bienvenida. Hola, gracias. Ay, qué greñas. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Sofía Huerta, soy también doctorante del programa de antropología de la universidad. Y bueno, primero pues felicitar a mis compañeros y colegas, pues que se dieron como la tarea de explicarnos también, o sea, en qué consisten y han consistido como el trabajo, pues de peritos, peritas, ¿no? O sea, en diferentes materias. Y yo solo tengo como dos comentarios. O sea, en primer lugar, y voy a hacer como, espero, muy, muy, muy breve. El primer comentario que tengo es justo para el artículo de Feria Simba, porque pues de alguna manera he estado cerca de dos de los casos que han mencionado los colegas y creo que además de que yo estoy muy de acuerdo como justo su enfoque y justo esta perspectiva más desde pues esta hipótesis, ¿no? O sea, como de, bueno, ¿cómo es que están funcionando los tribunales y cómo es que se pueden crear estas tipologías de peritaje, ¿no? O sea, de peritaje antropológico, peritaje cultural, dictamen cultural, estudio antropológico, etcétera, y me parece un aporte muy, muy satisfactorio, la verdad, porque creo que, o sea, yo como siendo parte de estos procesos, sí es muy interesante considerar cómo es que las autoridades jurisdiccionales han estado observando todos estos procesos y cómo se les hace tan sencillo, o sea, como mencionar este tipo de instrumentos, ¿no? Y cómo es que son creados por nosotras y nosotros de diferentes maneras, utilizando diferentes metodologías. Y justo en ese hacer como In- un comentario muy breve vinculado a esta lógica de metodológica y que de alguna manera sí es bueno, es parte de estas configuraciones, categorías y conceptos, ¿no? O sea, vinculados al trabajo, ¿no? Porque de alguna manera, como dijo Fernando, sí me parece importante seguir reflexionando sobre cuál es el uso de las categorías y los conceptos y los marcos
digamos, metodológicos y conceptuales que utilizamos dentro de los peritajes y eso de alguna manera pues sí influye y más bien, creo que más bien la pregunta sería como de qué tanto influye esta toma de decisiones dentro de el acceso a la justicia, ¿no? A lo mejor eso es en materia como más, em, pues electoral, sin embargo, también se han percibido desde, por ejemplo, en el caso del peritaje de Joco, ¿no? O sea, donde hay el uso de los conceptos, el uso de una serie de consideraciones o elementos, pues de la misma comunidad, pues son interpretados de otra manera, como decía Yuri, ¿no? Y mi otro, bueno, ahora sí es una pregunta para mi querida Indira, creo que a mí me parece que es muy complejo, o sea, como hablar de jurisdicción, ¿no? O sea, y creo que porque de alguna manera la jurisdicción no solo es algo que ocurre dentro de los territorios, ¿no? O sea, también es algo que pasa en otros espectros de la vida de las comunidades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues me gustaría, pues si Indira nos puede platicar un poco más, sobre cómo es que se bajó esta configuración de jurisdicción, ¿no? O sea, dentro del peritaje, o sea, cómo es que empezaron a trabajarlo de manera como más clara dentro del peritaje. Y pues también si tú consideras, pues bueno, cuáles podrían ser, pues no sé si los aportes o los retos también de este tipo de trabajos, peritajes, dictámenes, estudios, etcétera, para el reconocimiento de la jurisdicción más allá, o sea, de la norma o de manera de cómo se pueda abonar, o sea, para que sea algo más extendido y no algo tan complejo como ya está escrito en el segundo constitucional. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Adelante, José Pablo Cruz, si puedes presentarte. Hola, buenas tardes a todos, todes. ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, yo soy maestro en Derechos Humanos y Derecho Indígena por la UAM Azcapotzalco. Mi pregunta va enfocada con relación a un concepto ahí que también en el mismo texto lo menciona el compañero Fernando, que es con relación al peritaje cultural y antropológico. Si bien es cierto, por ejemplo, en los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, utilizan el término de peritaje cultural y peritaje antropológico como dos cosas distintas, pero si lees la definición de ambas, pues al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Que por ejemplo, peritaje cultural quiere decir en ese protocolo de justicia intercultural que pues prácticamente es algo que cierta conducta que en cierta comunidad entienden como derecho, ¿no? Y peritaje antropológico es, lo quieren dar a entender como que existan instituciones que ejecutan el derecho, ¿no? Entonces al final del día como que me da entender que es lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, ahí, desafortunadamente, el derecho, mis colegas abogados, pues no se ponen de acuerdo en definir qué es una cosa y otra, porque al final de cuentas pareciera que fueran dos cosas distintas y que se utilizan en materias distintas. Por ejemplo, en materia penal, ese término de peritaje cultural, ¿no? Entonces, a mí no me queda claro y por eso surge la duda para preguntarle a mis colegas que si es lo mismo o no, pues. Muchas gracias, Juan Pablo. A continuación, daremos uso a la palabra a Alexandra. Alexandra, adelante. Y muy rápido. Lo que me llamó la atención, me ha llamado la atención es la observación de Indira de que había digamos, un conflicto interno a la comunidad en que una parte apelaba la jurisdicción normativa, la normativa ordinaria del Estado mexicano y la otra a esta normativa, este, digamos, indígena, con todas las comillas en el sentido de que la otra me parece que plenamente también indígena. Lo que está en cuestión es claramente las distintas posiciones políticas internamente a lo que me parece que equivocadamente llamamos una única comunidad. Sin uno se da cuenta de que hay muchas posibilidades políticas de cómo llevar las decisiones, cómo las
diferentes comunidades políticas locales juegan con las posibilidades de hacer la justicia, ¿no? Entonces me parece, por ejemplo, si pensamos acá en Brasil, los pueblos indígenas que juegan con la posibilidad de ignorar completamente las autoridades locales de jefes de cada familia y apelar para el sistema nacional, porque justamente piensan como siendo la más, digamos, imparciales, ¿no? Así que me parece que y ahí la cuestión que para nosotras y nosotros antropólogas y antropólogas es cómo agir, cómo trabajar y cómo hablar de eso en nuestros peritajes que va a ser leído y puede traer otras camadas de fragilidades para estas cuestiones perante los jueces pero me parece que tampoco podemos ahí no considerar estas distinciones internas locales, ¿no? Que son muy importantes para las tomadas de decisión y eso. Y para concluir, me gustó muchísimo la observación de Juan Pablo, justamente porque para nosotros acá en Brasil está un poco, digamos, separar lo antropológico de lo cultural, ¿no? Como pensar que puede ser algo que lo cultural no sea también parte de lo antropológico, ¿no? Así que son estas dos cuestiones que me gustaría ahí compartir. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que podemos dar paso a una ronda de los tres expositores. ¿Están de acuerdo? Podríamos comenzar en el mismo orden con el que iniciamos, por si quieren dar respuesta o responder algo, comentar algo de lo que ha sido expuesto, ¿no? Incluida esta pregunta concreta como dice Juan Pablo, acerca de si se trata de dos cosas distintas, o se trata más bien de una ambigüedad que tal vez deriva del desconocimiento de las tradiciones disciplinares y las discusiones dentro de la propia disciplina. Entonces, eh, si ¿están de acuerdo en que procedamos en ese orden? Empezaríamos por Atsimba, por si gusta comentar algo a las intervenciones tanto de Yuri como de los demás compañeros que han tomado la palabra. No, pues muchas gracias por las preguntas. Yo creo que sin duda alguna nos generan reflexiones quizá para otra publicación o algunos otros artículos que podamos seguir analizando este tema. Desde la experiencia pues sí, desde el Tribunal Electoral, yo en efecto noto que, pues, como se señaló en el artículo, que se especifica peritaje cultural, peritaje antropológico, incluso dictamen antropológico. Pero en sí todavía yo veo que no existe como, o sea, no existe una única manera de nombrarlo. En las tesis, en los diferentes criterios, en los acuerdos que emite el tribunal, sigue habiendo esa ambigüedad. Yo entendería que lo comprenden simplemente como una prueba que aporta elementos para conocer el contexto de la comunidad o el sistema normativo para juzgar con perspectiva intercultural, o eso es lo que se busca. Entonces creo que, pues ahora sí que le voy a dar más bien el uso de la voz a Fernando, que pueda aportar un poquito más desde esta perspectiva, desde la formación que él tiene como antropólogo. Y pues por acá queda la orden, simplemente agradecer. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Atsimba. Bueno, no voy a leer nada, pero tenemos un comentario de Jorge que nos explica justamente un poco nos aclara justamente el tema para el caso de, sí. Pero, Fernando, adelante. Gracias, muchas gracias, Otsimba. Pues también me uno a los agradecimientos por habernos comentado, Yuri, y en general por sus puntos de vista. Y sí, también me sumo a que esta reflexión es pues un primer momento de, de, de un trabajo que puede ser todavía continuado. Cabe destacar que este trabajo nos ha llevado cerca de 3 años, entonces en ese rango también hay nuevos asuntos y nuevas perspectivas que también hay que tomar en cuenta
hacer estos balances sobre la justicia electoral. Y creo que ahí esta última pregunta, provocación de Yuri, es fundamental. O sea, realmente los peritajes, las periciales están respondiendo a los procesos de emancipación, no solamente en los escenarios contenciosos, sino en la misma movilización política. Yo diría que la movilización política tiene un efecto directo que incluso excede el mismo uso judicial. Ahí la inquietud que yo también comparto es realmente en los tribunales si sigue siendo una herramienta, un instrumento que permita presentar los contextos frente a nuevas posturas que incluso colocamos ahí en el artículo, donde tal vez ahora ya más bien los pueblos tienen que dar sus propias opiniones técnicas en vez de tener la voz legitimada de las personas peritas para hacerlo. Pero también es toda una discusión. Eh, Específicamente, y para terminar mi participación, quiero dirigirme a la pregunta de Juan Pablo Cruz. Sí, concuerdo totalmente contigo en que si bien puede leerse que lo antropológico y lo cultural se asume como sinónimos o categorías que apuntan a la integración de peritajes similares, yo considero que no. Justo considero que para la justicia electoral, lo antropológico es lo que nos ayuda a observar dónde dirimen todos los procesos de derechos políticos en términos, sí, de sistemas normativos internos, pero también de representaciones y de procedimientos, un poco señalando pues la, la, la definición más clásica, ¿no?, de derecho indígena. Pero por otro lado, no niego que también hay una tradición muy fuerte del culturalismo y lo conductual y la conducta que está referida también tanto práctica como relación social para algunas materias como la materia penal. Sin embargo, yo soy de la idea de que es importante partir de prácticas y relaciones sociales porque esas nos remiten directamente a los insumos primarios de la antropología social y principalmente de la antropología jurídica, porque el tema de lo cultural nos puede llevar a una frontera con la cuestión psicológica que si bien no está peleada una con otra en términos de la definición de la pericia de la persona antropóloga ante los tribunales, más allá de si es, no tanto en la materia electoral, sino en la materia penal, sí es importante definir, porque si no, pues puede haber ciertos riesgos, es lo que yo pensaría. Entonces sí, coincido de que son diferentes y que la justicia electoral específicamente puede decantarse por hablar de lo antropológico, al tiempo de que yo considero hasta el momento muy fructífero que se siga manteniendo esta diversidad o variabilidad de nomenclaturas en tanto pues no existan criterios como unificados. Y creo que eso sería como justo el punto ya para profundizar en próximos trabajos. Y dejaría ahí eso. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Esperemos que la siguiente sesión sea oportunidad para seguir conociendo justamente de las especificidades nacionales de los trabajos que se presentan en el dossier, incluido justamente estas posibles discrepancias o ambigüedades que aparecen en los conceptos y en las formas en las que los diferentes las diferentes materias llaman al peritaje, ¿no? Y bueno, me parece interesante esto que comenta Fer acerca de cómo tal vez eventualmente vamos a transitar más allá tal vez del peritaje a la propia opinión de las comunidades cuando se trate de sus derechos, ¿no? Eh, ya de hecho, pues los criterios para impartir justicia con perspectiva intercultural, entre las múltiples cosas las que se pueden hacer los impartidores de justicia para poder atender estos asuntos, se encuentra el recurrir directamente a las comunidades, ¿no? Que me pareció interesante saber efectivamente en cuántos casos esto ha ocurrido, ¿no? Y en cuántos, en cambio, se ha recurrido más bien a la figura del perito, para poder hacerse de pruebas. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Vamos entonces a dar el paso ahora a Indira. Indira, adelante.
Gracias. Bueno, no me preguntaron a mí, pero sí me gustaría abordar este tema de la diferencia entre peritaje antropológico y peritaje cultural. Pero bueno, primero voy con la pregunta que me realiza la compañera Sofía sobre por qué no el peritaje, qué tuvo que ver el peritaje para la garantía de la jurisdicción, ¿no? Creo que no, perdón, se me está acabando la pila, voy a conectar rápido. A lo mejor, más bien creo que fue un poco desordenada mi presentación. No es que la jurisdicción en el caso de Suchistlahuaca la estamos entendiendo solamente como el territorio, sino que las personas, el matrimonio dueño del ganado caprino, es quien denuncia a las autoridades de su comunidad por abigeato, ¿no? Por robo de ganado y por abuso de autoridad, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa previamente, antes de la solicitud del peritaje antropológico a la Sala de Justicia Indígena, lo que está pasando en la comunidad es que se está desconociendo la sanción o el procedimiento de justicia que las propias autoridades de San Cristóbal, Suchistlahuaca, tuvieron ante un comportamiento de estos ganaderos, ¿no? Entonces, lo que hacen el matrimonio, sí, un poco lo que sucede es que hay una especie de criminalización de la justicia que imparten las autoridades de San Cristóbal, Suchistlahuaca, en su propia jurisdicción, ¿no? Hay como dos visiones, una visión que denuncia, que desconoce ese acto de autoridad, que desconoce que las autoridades, pues eso, tienen esa jurisdicción, esa potestad para resolver conflictos, y va y lo denuncia en el sistema penal ordinario del Estado mexicano. Entonces hay dos procedimientos simultáneos. Una investigación a las autoridades comunitarias, entre comillas, por abuso de autoridad de vejiato, y al mismo tiempo las autoridades acusadas, que es el síndico y el comisariado de bienes comunales, eh, recurren a la Sala de Justicia Indígena para decir que no están cometiendo un abuso de autoridad, una arbitrariedad, sino que ese es su sistema de justicia, ¿no? Y lo están ejecutando en la jurisdicción de Suchistlahuaca. A lo mejor la confusión es porque yo estoy diciendo que los hechos habían ocurrido en el territorio, ¿no? No sé si por eso es la confusión entre territorialidad, territorio y jurisdicción. Entonces, lo aclaro. Y lo que hace el peritaje, como también ya lo decía el doctor Yuri, y tiene que ver con esta pregunta de la diferencia entre un peritaje cultural o un antropológico, tal vez nace este comentario por la experiencia mexicana, ¿no? Porque justamente pese a que hay un reconocimiento enunciativo a nivel de la Constitución Estatal de Oaxaca o cualquier otra entidad o de lo nacional, es que se reconocen los derechos, que se reconoce la jurisdicción, que se tiene que abrir de oficio ciertos procedimientos para garantizar derechos. Eso genera que muchas veces los peritajes que se solicitan o se realizan solo sean realizados para tener un palomazo de que procesualmente cumplimos el requisito de un peritaje, pero ese peritaje, como lo decían los compañeros, puede que no sea, que no emancipe, ¿no? Que no ayude a transformar la justicia, sino es un peritaje que aquí en México, a lo mejor en la jerga, en el contexto político de las investigaciones y de hacer antropología, es una antropología un poco conservadora, un poco culturalista, en el sentido de que en vez de investigar o dar cuenta o probar o traducir a la autoridad que toma una decisión, de tres peritajes antropológicos, entre comillas, que solo se van a la descripción cultural, ¿no? De las tradiciones, la ubicación geográfica y del problema que estamos resolviendo, la controversia de
del asunto de fondo que va a resolver un tribunal electoral, un tribunal, ¿cómo se llama? Un asunto penal, solo son descripciones que realmente no dan cuenta de estos sistemas normativos que tienen las comunidades, ¿no? Creo que esa es una diferencia y creo que es más bien parte de la complejidad en la que estamos actualmente en el país, de los usos del conocimiento antropológico, ¿no? Si realmente el conocimiento antropológico ayuda a la transformación y milita por la emancipación, o terminamos siendo una especie de burócratas peritos que hacemos peritajes, pero que, o sea, no pasa nada, ¿no? También creo que respecto a la observación que me hacía la maestra Fernanda Barbosa, efectivamente yo también creo que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, los municipios indígenas o con población indígena son un colectivo heterogéneo que una persona puede efectivamente, por decisión o por voluntad o como sea, apelar al sistema ordinario del Estado mexicano en un juicio, o bien someterse al sistema de justicia de su comunidad o de su pueblo, ¿no? Efectivamente es heterogéneo. Yo también por esta misma heterogeneidad de las comunidades indígenas, de los actores, y quizá los propios intereses hacia dónde llevar el destino de la comunidad. A veces cuando justamente dice Fernando, no, pues a lo mejor en adelante lo que tienen que hacer las comunidades es que ellos mismos emitan un dictamen de lo que son o de lo que hacen. Creo que está bien, creo que por mucho tiempo la antropología fue la voz autorizada de los pueblos y comunidades indígenas y lamentablemente se tuvo un papel terrible, ¿no? Se justificaron cosas terribles bajo esa autorización, pero también creo que está en juego también pues un poco la imparcialidad, un poco el tema político. Creo que es un tema que da para mucho, para todo un seminario de laboratorio de antropología, pero lo que quiero decir es que justo eso, creo que hay que salir, aunque ya lo decía el maestro Yuri Yad, llevamos muchas décadas en la antropología haciendo un llamado a salir del esencialismo, del folclore, lamentablemente en el ámbito, en las integraciones de nuestros órganos judiciales, hemos tomado mucho tiempo, al menos para el caso mexicano, en que lleguen realmente personas con experiencia, con conocimiento de cómo es la dinámica jurídica y judicial en las comunidades, ¿no? Creo que este dossier y esta conversación que estamos teniendo, pues nos deja muchas preguntas que, como dice Simba, ojalá retomemos más adelante. Eh, y pues eso, creo que a grandes rasgos creo que era lo que quería compartir. Espero poder haber respondido un poco a las preguntas y pues muchas gracias. Muchas gracias, Simba, Indira, Fernando. Muchas gracias a todos los que han participado, expresado sus comentarios y sus preguntas. Los dos casos que se presentan aquí, el caso del peritaje en materia en justicia electoral, el caso es del reconocimiento de la jurisdicción indígena para el contexto mexicano, son, me parece a mí, sumamente importantes y creo que tenemos la oportunidad de seguir hablando y seguir justamente intercambiando perspectivas de las experiencias nacionales en las siguientes dos reuniones que se organicen. Yo quisiera agradecer. Indira, perdón, ¿quieres tomar la palabra? Un Sí, momento. perdón, ya recordé lo último que quería yo decir que me parece sumamente valioso, es la reflexión que hacía Yuri respecto a la experiencia del pueblo purépecha, ¿no? O de Cherán, de cómo una comunidad, o sea, de manera colectiva, se somete o acude a un tribunal ordinario, por así llamarlo, para que se le reconozca o para enfatizar un derecho, ¿no? Creo que también eso es importante ver. En México estamos en una discusión muy dicotómica de solo acudimos a nuestro sistema de justicia comunitario indígena
y no vamos al sistema ordinario del Estado mexicano, cuando en realidad justamente la experiencia y la realidad, la decisión de muchos pueblos y comunidades indígenas en México es sí someterse a ese sistema para buscar transformarlo, ¿no? Aunque sabemos que tiene que es un arma de doble filo, porque ya decía Yuri que también el derecho y el Estado es un espacio de resistencia, puedes generar espacios de resistencia, pero también de regulación. Creo que también esa imaginación de la que también se está hablando de las comunidades nos va desbordando a nosotros como antropólogos esas líneas o fronteras que de repente tenemos muy dibujadas, ¿no? De solo un sistema o solo el otro y los dos en contra. Entonces, creo que es una reflexión valiosa para el caso mexicano actual. Gracias. Oye, gracias, Indira. Bueno, ahora sí vamos cerrando. Yo estaba justo agradeciendo las intervenciones de todos. Esto último que comenta Indira, justo también es como el centro de la reflexión de la actividad en la que está ahorita Fernando, en la que estamos con Fernando el día de hoy y mañana. Entonces, la verdad es que más que pertinente esta discusión y justamente esta consideración. Yo quisiera pues agradecer nuevamente a los expositores, agradecer a Yuri Escalante, que nos acompañara comentando y habría también pues la reflexión a partir de estas preguntas que insisto que podrán ser retomadas, me parece a mí que por otras experiencias, porque como vamos a ver en los casos que se presentan por los demás colegas en los otros dos países, creo que me parece que hay muchos puntos de encuentro para el diálogo y para la discusión. Yo quisiera cerrar la sesión del día de hoy aquí. No sé si Alexandra quieras comentarnos algo, no sé si quieras tomar la palabra. No, muy rápidamente decir que ha sido una oportunidad muy buena para ver que tenemos muchas cuestiones con convergencias y diferencias. Y eso me parece que es extremadamente importante de profundizar las reflexiones, porque tiene que ver con las cuestiones del Estado en su manera de, digamos, manejar con los pueblos indígenas, y cómo nosotras y nosotros antropólogos y abogados o lo que sea, estamos ahí en el medio para intentando de, digamos, de alguna manera, este, hacer con que las cuestiones que son importantes para los pueblos indígenas sean las que puedan prevalecer, ¿no? Y entonces, a mí me parece que es una oportunidad de empezar este diálogo que, como han dicho, disculpadme, porque a veces me sale el portuñol, que intento de hablar, ¿no? A veces es más difícil. Y bueno, entonces en esta manera de buscar ahí aproximaciones y diálogos, me encanta la posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejamos la sesión de hoy hasta acá. Esperamos verlos en la próxima sesión que se organice para discutir los otros dos casos que se encuentran pendientes. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pásenla bien.